¿Alguna vez se ha preguntado por qué fue escrito el Apocalipsis? Pues bien, hoy nosotros iremos a estudiar el mensaje central del libro de Apocalipsis y vamos a percibir en esta primera etapa el porqué del libro de Apocalipsis. En una rápida respuesta, podríamos decir que el Apocalipsis fue escrito para iluminar la iglesia de Dios que ya en la época del profeta Juan estaba sumergida en las tinieblas espirituales. ¿Por qué? Bueno, mientras los apóstoles vivían, la iglesia estaba dinámica, predicando el evangelio, eran unidos, ellos eran realmente fervientes en la oración, en la perseverancia. Ellos realizaban una acción misionera llena de entusiasmo. Ahora, los apóstoles comenzaron a morir uno a uno, quedando solamente el profeta Juan. Y el emperador Domiciliano, que era de Roma, emitió un decreto: todos deben adorarme como si fuera Dios. Y quien no adorase al emperador sería tirado dentro de una caldera con aceite hirviendo. Juan no aceptó este decreto. Él continuó predicando para que todos pudiesen adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión, el emperador mandó a amarrar al profeta Juan y tirarlo a la caldera de aceite hirviendo. Él no quería realmente postrarse delante del emperador y tampoco predicaba esto. Y Juan cayó dentro de una caldera llena de aceite burbujeante. Solo que para sorpresa y espanto del emperador y de sus ayudantes, Juan no estaba quemado en el aceite. Él estaba allá abajo perfecto, sin ninguna quemadura en su cuerpo. Juan salió de la caldera y fue enviado para la isla de Patmos. Más o menos así, no muere dentro del aceite caliente, va a morir de viejo y exiliado a una isla. Apocalipsis dice que fue isla de Patmos y Juan va para allá. Él en esa ocasión tiene 85 años de edad y es el año 95 de la era cristiana. En Patmos, Juan tuvo una gran oportunidad dada por Dios de recibir un lindo mensaje que alumbraría a la iglesia de Dios a lo largo de su historia en la tierra. La pregunta es, ¿qué mensaje es este? ¿Está curioso? Vamos entonces a ver el mensaje extraordinario que Juan recibió en la isla de Patmos, que alumbraría y daría fuerzas a la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, a lo largo de su historia. Ven conmigo para Apocalipsis capítulo 1. En el capítulo 1, el profeta Juan introduce su mensaje. Y la introducción, usted sabe, es una actividad de decir en pocas líneas lo que el libro va a decir en muchas líneas. Y la conclusión también dice en pocas líneas lo que el libro ya dijo en muchas líneas. Introducción y conclusión deben combinar. Y lo bonito de la introducción y conclusión del libro de Apocalipsis es que ambos contenidos se combinan. Bueno, este es otro asunto. Nosotros vamos a comprender embrionariamente el mensaje central del libro del Apocalipsis. A partir de la primera página, capítulo 1, versículo 5, está escrito así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Aquí el profeta Juan empieza prácticamente su mensaje hablando sobre el maravilloso episodio de la cruz del Calvario. Usted se recuerda a 2000 años atrás cuando Jesucristo dio su vida, derramó su sangre para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Pues bien, él prácticamente abre su libro hablando sobre el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice además que el derramamiento de sangre fue por amor, aquel que nos ama, y por su sangre nos libertó de nuestros pecados. Su sacrificio fue un sacrificio de amor. Bueno, este es un punto básico para comprender la profecía del libro del Apocalipsis, la historia de la cruz del Calvario. Ahora, hay otro punto aquí en la primera página que nos llama la atención, y le voy a mostrar. Está en el versículo 9 hasta el versículo 18. Estos versículos realzan la resurrección de Cristo. Juan está en una isla en medio del océano. De pronto, detrás de él escucha una voz como de trompeta que le dice: lo que vas a ver ahora, escribe un libro y envíalo a mi iglesia, las 7 iglesias en esa ocasión. Y el profeta, cuando se vuelve para ver,
Él ve 7 candeleros de oro y en el medio de los candeleros de oro ve a Jesucristo glorificado, divinizado, poderoso, glorioso, resucitado. Entonces, si nosotros ordenáramos todo en una secuencia lógica, podríamos decir que el primer punto es la historia de la cruz, el segundo, la resurrección del Señor Jesucristo, y el tercer punto que la historia nos presenta es exactamente el retorno de Jesucristo. El versículo 7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Se fijó? Aquí en el versículo 7, el profeta habla del regreso de Jesús a la tierra. Un momento visible que todos podrán contemplar, incluso aquellos que lo traspasaron, que perforaron sus manos y sus pies. La primera página nos presenta un cuarto episodio dentro de la historia de la salvación, y este cuarto episodio está exactamente en el versículo 18. Dice: Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el vencedor de la muerte, poderoso contra la muerte. La muerte no puede derrotarlo, no puede vencerlo. También sus seguidores no son vencidos por la muerte, pues Él dio la victoria para su pueblo. Jesucristo también es puesto en la primera página como aquel que instituye su reino. Un reino compuesto de sacerdotes, de reyes, y el versículo 6 dice exactamente esto: Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La idea es que todos aquellos que fueron lavados por la sangre de Jesucristo serán constituidos reino, sacerdotes, y viven con Él por los siglos de los siglos. Bueno, resumiendo, recapitulando, ¿qué tenemos en la primera página? Bueno, tenemos la muerte de Cristo, su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Tenemos allí en la primera página también su resurrección victoriosa, tenemos su retorno, tenemos también el vencedor del mal, vencedor de la muerte, y tenemos Él instituyendo su reino compuesto de hijos e hijas rescatados por su sangre. Este es el contenido básico de la primera página. Cuando nosotros vamos hacia la parte central del libro de Apocalipsis, que es el capítulo 12, 13, 14 y 15, hallamos la misma estructura de la primera página. ¿Quieres ver? En el capítulo 12 habla de una mujer embarazada. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces nosotros tenemos en el inicio del capítulo 12 la encarnación del Verbo, la encarnación de Cristo. El mismo autor que escribió el libro de Apocalipsis escribió el Evangelio, el cuarto Evangelio, y en el inicio del cuarto Evangelio él dice así: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todo fue creado por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el verso 14, capítulo 1 de Juan, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Apocalipsis 12 habla también de la muerte de Cristo. En el versículo 11 dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El contexto es la Edad Media, las persecuciones romanas. Roma no deseaba que el pueblo de Dios sirviera a Jesucristo, que aceptase las doctrinas de Jesucristo. Entonces comenzó una persecución de muerte. Pero el Apocalipsis dice que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, lo vencieron. Vencieron al enemigo de Dios, vencieron al dragón, vencieron las persecuciones, vencieron. Pero vencieron debido a la sangre del Cordero. Entonces la luz aquí es la historia de la cruz. La historia de la cruz comunicaba y siempre comunicará para el pueblo de Dios victoria. La sangre de Cristo siempre comunica para el pueblo de Dios victoria. En medio de la persecución romana, el pueblo de Dios se acuerda de la cruz.
Se acuerda que vertió su sangre y esto motiva, esto da una perseverancia, una confianza mayor. Y entonces dice el texto, vencieron debido a la sangre del Cordero. Entonces este texto embrionariamente, microscópicamente, habla de la sangre, habla sobre la historia de la cruz, habla del sacrificio de Cristo en aquella cruz. Todavía, aquí en la parte central del libro del Apocalipsis, nosotros tenemos la resurrección de Cristo y esto está en el versículo 5 en su parte final. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vea, Jesús fue arrebatado para su trono. Esto es, Jesús fue resucitado, subió y se sentó en su trono. ¿Qué tenemos hasta ahora? La encarnación de Cristo. Tenemos también la muerte de Cristo. Tenemos también la resurrección de Cristo. Ahora el capítulo 14, versículo 14, que también hace parte del centro del libro, habla del regreso de Cristo a la tierra. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. ¿Percibió la secuencia? Jesús, en el centro del libro, también fue visto regresando. Y después que Él regresa, dice el capítulo 12, versículo 12, que poco tiempo le resta al enemigo de Dios, al diablo. En breve el diablo será ejecutado dentro del lago de fuego y azufre. Entonces Jesús también en el capítulo 12 es el poderoso contra el mal. Es el vencedor del mal. Es aquel que erradica el mal en su raíz. Es aquel que elimina el mal en su raíz. Y después de eliminar el mal en su raíz, el capítulo 15, versículo 2 dice: Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amigo, el profeta Juan ve el pueblo vencedor, el pueblo que venció por la sangre del Cordero, el pueblo que no acepta a la bestia, que no aceptó la imagen de la bestia, que no quiso saber del sello de la bestia, del número de la bestia. Este pueblo fue visto ahora en el reino de Dios. Es el reino de Dios constituido de hijos e hijas que temen a su nombre y que vencieron debido a la sangre del Cordero. Cuando avanzamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, 20, 21 a 22, hallamos la parte final del libro. ¿Y qué es lo que está en la parte final del libro? Bueno, en la parte final del libro está exactamente lo que falta que ocurra dentro del plan de salvación. Por ejemplo, Jesús ya nació, indiscutiblemente. Él ya murió, ¿cierto? Ahora, ¿Él ya volvió? No, aún no. ¿Él ya destruyó el mal por su raíz? También es un no. ¿Él ya instituyó su reino eterno? Aún no. Entonces, en la parte final de Apocalipsis, capítulo 19, 20, 21, 22, hablan exactamente de todo aquello que falta que ocurra dentro del plan de salvación. ¿Quieres ver? En el capítulo 19, verso 11, habla sobre el regreso de Jesucristo gloriosamente, acompañado de los ángeles. Ellos vienen para acá, para libertar el pueblo de Dios y llevarlo para la cena de las bodas del Cordero. Es el regreso de Jesucristo. El capítulo 20 habla sobre un lago de fuego y azufre que está listo para el diablo, los demonios, la bestia, el falso profeta y toda la maldad. En este lago de fuego el mal será aniquilado en su raíz. Y el capítulo 21 y 22, amigo, capítulo 21 y 22 es una perla, es una joya, es una belleza. Comienza el capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El capítulo 22 dice que no habrá ya más ninguna maldición, y el pueblo de Dios vivirá por los siglos de los siglos al lado de su Dios. El plan de salvación es el gran mensaje central del Apocalipsis. Y en la parte final de este maravilloso libro, usted y yo tenemos la mayor de todas las esperanzas, la esperanza de poder vivir con Jesús en su reino eterno para siempre. ¿Usted no quiere tenerlo en su corazón?
¿No desea tener esta esperanza pulsando en su corazón? ¿Usted no desea ahora tomar una decisión de vivir eternamente al lado de Jesús? Si esta es su decisión, voy a pedir con cariño y amor que usted escuche esta reflexión y tome su decisión. ¿Cuántas veces has mirado dentro de tu frágil corazón y te has dado cuenta que necesitabas cambiar? Son momentos en que has visto la vida a través de los vidrios rotos de la desesperación que hizo presa de ti. Sin esperanza. Te quedaste sin esperanza, perdido en medio del desierto de la vida que te ha dejado agotado y sin fuerzas para avanzar. Mi querido amigo, mi querida amiga, siempre en medio del desierto de la vida existe un oasis donde puedes refrescarte. Allí existe agua limpia, pura y saludable. Siente a Jesús ofreciéndote el agua del consuelo y del perdón. Siente a Jesús diciéndote: yo estaré contigo y te bendeciré. Ven a recibir de gracia el agua de vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En paz yo voy, oí la voz de Dios. En paz yo voy, estoy feliz, hallé abrigo en su casa, y en paz estoy con mi Jesús. Free.